Importé esta furgoneta de obra de Alemania y la cambié de color. Le puse una parrilla de faros de largo alcance y unas llantas bien gordas que salen hacia afuera de la carrocería. ¿A quién no le gustan unas buenas llantas desplazadas bien gordas que salgan de la carrocería hacia afuera? En España a la ITV y a la ley no le gusta nada esto. Como te vean con este tipo de llantas sin homologar, vas directamente a la cárcel. Luego tenemos por ahí gente ocupando casas ajenas en este país que no les pasa nada. Pero tú no vayas a poner unas llantas desplazadas, que eres un delincuente. Técnicamente, las ruedas no pueden salir de la carrocería, pero yo quiero llevar estas ruedas montadas en mi camper. Así que, si Mahoma no va a la montaña, habrá que traer la montaña a Mahoma. En España y en muchos otros países, para que sea legal, las llantas tienen que estar metidas en la carrocería. O lo que es lo mismo, sacar la carrocería hasta que cubra las llantas. Una vez que tenemos este problema, nos encontramos con dos posibles soluciones. Una sería ensanchar la carrocería de forma que tengamos unas aletas más anchas y cubran las llantas, como tienen muchos coches del Mundial de Rallys. La segunda opción es más asequible y esta sí que vamos a intentar hacerla. En vez de ensanchar la aleta entera, vamos a poner unos aletines bien gordos que sobresalgan de la aleta de forma que cubra la llanta. No va a ser nada fácil, pero vamos a hacer todo lo que podamos porque quede lo mejor posible. Esta es el arma secreta que tengo preparada para esta preparación. Esto es un escáner 3D Sermoon P1 de Creality y lo que hace es digitalizar cualquier cosa que quieras. Y en este caso, lo que yo voy a hacer va a ser digitalizar el chasis de mi furgoneta para poder hacer los aletines. Tiene una calidad súper precisa y con esto voy a conseguir todas las medidas exactas que tiene la furgoneta que se pasen al ordenador. Os dejaré el enlace de esta maravilla de aparato en la descripción. Solamente hay que darle al botón para que empiece a escanear y después de haberle puesto las pegatinitas que brillan para que vaya pillando la posición de cada sitio, solamente tengo que ir pasándolo por toda la carrocería y me va cogiendo todas las formas. Es increíble. Es una tecnología de ciencia ficción. Si nos lo hubiesen dicho hace 10 años que esto existiría, simplemente no lo creeríamos. Tengo generadas en 3D las aletas de mi furgoneta como si fuese un videojuego, con la pequeña diferencia de que es exactamente fiel a la realidad. Cada milímetro que se puede ver en el modelo es un milímetro real que hay en la carrocería y de esta forma puedes diseñar sobre ello para que todo encaje como si fuese de origen. Os mentiría si os dijese que esta parte va a ser fácil, porque no va a ser nada fácil. Yo tengo algo de experiencia con diseño 3D, pero realmente hacer unos aletines tan precisos y con un programa tan técnico como es el Fusion de Autodesk es realmente complicado para ser la primera vez que lo está haciendo como lo estoy haciendo yo ahora. Por suerte tenemos en internet hoy en día un montón de vídeos en YouTube donde podemos encontrar tutoriales de cualquier programa que se nos ocurra. Tenemos la suerte de vivir en una era en la que la información está al alcance de todo el mundo de forma gratuita, como este vídeo. Así que me he metido un montón de tutoriales y poco a poco estoy consiguiendo hacer lo que me estoy proponiendo. En definitiva, se trata de coger el modelo 3D de mis aletas y sobre ese modelo 3D ir diseñando poco a poco la pieza que yo voy a querer que se fabrique después, que encaje exactamente con todas las formas y las superficies. Esto parece sencillo, pero es bastante complicado. Una vez que está más o menos moldeada la forma que quiero darle al aletín, ahora tengo que tener en cuenta que el aletín va a ir en diferentes piezas, ya que el propio aletín coge una parte de paragolpes, una parte de aleta, una parte de puerta, y para que todo esto se pueda desmontar una vez que el aletín esté puesto para hacer mantenimiento, por ejemplo, hay que dividirlo en cada cacho que va a ir en su sitio. Además, hay que tener en cuenta que no pueden ir demasiado juntos un gachito del aletín con el otro, porque en el momento en el que vayamos a quitar el paragolpes para luego volver a ponerlo, es posible que golpee, así que hay que darle un pequeño margen. Y si todo esto no fuese suficiente, hay otra dificultad más que me encuentro en esta furgoneta, porque las furgonetas tienen el morro muy corto y la aleta prácticamente está encajonada y pegada con la puerta, de forma que la puerta hace un cacho de aletín.
El problema es que cuando vaya a abrir la puerta, posiblemente me vaya a golpear el aletín, como vamos a ver. Entonces hay que hacer un corte más grande de lo que me gustaría con un chaflán para que en el momento en el que abra la puerta no se golpeen los aletines del lado de la aleta y del lado de la puerta. Sería más bonito que fuese todo seguido, pero tampoco se puede todo en la vida, ¿verdad? Pero un momento, antes de ponerme a seguir diseñando aletines, quiero fabricar el primer aletín y ver que todo encaja como está en mi cabeza, porque es posible que si diseño todos los aletines, después cuando me ponga a hacerlos, resulta que haya algo que no esté bien diseñado, que no esté bien hecho y tenga que volver a empezar desde el principio, y eso sería una cagada. Para la fabricación de los aletines voy a utilizar esta impresora 3D. Es una Creality K2 Plus que tiene el espacio y el tamaño más grande que tiene toda la categoría de impresoras domésticas para poder hacer piezas lo más grandes posibles. Esta impresora tiene una capacidad de 35 centímetros por 35 centímetros por 35 centímetros, así que podemos hacer unas piezas razonablemente grandes. Y en el mundo de la impresión 3D hay muchos materiales diferentes a elegir a la hora de hacer unas piezas. No es lo mismo fabricar algo para interiores que fabricar para exteriores, que algo que se vaya a mojar. No se usan los mismos materiales. Y para diseñar estos aletines que van a estar expuestos a la temperatura del sol, expuestos a la intemperie, a la lluvia y a la chapa que va a coger mucha temperatura, vamos a tener que utilizar un material que posiblemente es de los mejores para esto. Al mismo tiempo, hay una cosa en la impresión 3D que generalmente cuanto mejor es el material a utilizar, más difícil es de imprimir y más cuidados hay que tener con ello. Toda la impresión la voy a hacer en material ASA y va a ser un auténtico desafío. Como os he dicho, mi impresora es razonablemente grande para ser doméstica, pero aún así, estas pedazos de piezas de aletines no entran de una tacada. Así que lo que hay que hacer es cortarlos a la mitad, más o menos. Una vez que los tienes partido en el software de la impresión 3D, puedes ponerlas varias a la vez a imprimir juntas o puedes hacerlas de una en una. Yo para empezar y como busco la mejor calidad posible, voy a ir imprimiéndolas de una en una y ya veremos si más adelante me atrevo a poner varias juntas. Y una vez todo listo, solamente hay que darle al botón y esperar que se haga la magia. Cada una de las piezas grandes tarda entre 6 y 10 horas dependiendo de cuál sea, así que podemos irnos a dormir tranquilamente y cuando volvemos por la mañana nos encontramos el trabajo hecho. Aunque las piezas que hace esta impresora 3D ya salen con una calidad increíble, el punto en el que va pegado a la base de la impresora 3D siempre tiene una rebaba que hay que limpiarle. Quiero dejarla guay para ver si encaja exactamente como tiene que encajar y que el ajuste sea muy fino con respecto a la aleta. De momento con cinta de doble cara parece que ajusta donde yo quería y el siguiente paso es unir las piezas que yo primero he separado para imprimirlas en 3D. Con esta pistola puedo ponerle grapas al rojo vivo calientes que se pueden meter en el plástico para grapar dos cachos. Esto será por la parte interior, pero por la parte exterior voy a utilizar este boli que lo que hace es fundir plástico para poder rellenar los huecos que necesite entre pieza y pieza y hacer una superficie que sea totalmente lisa, homogénea con el mismo plástico del resto de la pieza. Cuando la grapa se pone al rojo vivo, puedes meter la grapa directamente en el plástico como si fuese mantequilla y una vez que está metida, la giro un poquito para que cambie de posición y pueda sacar la pistola de la grapa y la grapa se queda dentro pillada. Esta técnica la utilizan mucho los carroceros y los chapistas cuando tienen que reparar paragolpes de plástico o piezas plásticas que se hayan partido y quieran volver a reparar y pintar. Para hacer un trabajo fino, lo suyo es después cortarle todas las patillitas que han quedado saliendo para afuera. Lo primero, para que no te cortes tú o te pinches mientras estás trabajando, y lo segundo, para que cuando vas a poner en la carrocería la pieza, pues no rayes la pintura o en mi caso el vinilo. También estoy haciendo algunas pruebas con las primeras piezas, como por ejemplo con este soldador caliente, para ir fundiendo el propio plástico de la pieza, pero no me está convenciendo mucho. Lo que sí que es una solución muy buena es este boli que funde plástico. Al fin y al cabo es un plástico exactamente del mismo tipo del que está hecha toda la pieza. Así que estructuralmente queda súper bien porque queda unido como si fuese todo uno. Y claro, eso es una ventaja a la hora de lijar la pieza, porque hay que tener en cuenta que si le metemos pues algún tipo de masilla o imprimaciones o cosas por el estilo,
luego a la hora de lijar no van a quedar exactamente con la misma dureza y siempre es una complicación extra. Además, este tipo de plástico es bastante decente para lijar, no es ni muy duro ni muy blando, así que es difícil pasarse de lija y tampoco es que cueste mucho. Quizás para otro tipo de pieza habría que darle alguna mano de acabado, tipo imprimación, para lijarlo y dejarlo más fino. Pero yo en este caso estoy utilizando un spray con pintura texturizada que imita como este tipo de rugosidad de los paragolpes, que por otro lado es increíble para tapar todas las pequeñas imperfecciones del plástico. La impresión 3D, si lo habéis visto alguna vez, genera una especie de láminas y de capas que va haciendo mientras va imprimiendo como hacia arriba, y si no hacemos unas capas muy finitas, acaban notándose esas ligeras rayas. El problema es que cuantas menos rayas tenga, más tarda en imprimir, por lo tanto, para hacer estas pedazo de piezas, no es que haya impreso con mucha calidad, por lo tanto, las rayas que se notan va genial con esta pintura texturizada para disimularlo todo. Como veo que el trabajo está bastante bien hecho, me doy por bueno y voy a seguir haciendo el resto de piezas, que todavía me quedan unos cuantos aletines. Cuando empiezas a hacer un trabajo de diseño 3D como este que estoy haciendo, realmente cuesta bastante. Pero una vez que vas haciendo más y más y más, cada vez vas cogiéndole más soltura y te va resultando más fácil hacer las cosas. Siempre tienes que ir mirando cosas, cómo se hace al pulsar este botón o el otro botón para hacer esta o la otra cosa que quieres hacer, pero al final acaban saliendo las cosas. Y sé lo que me vais a decir. ¿No era más sencillo haberte comprado unos aretines que fabricártelos tú, Ras? Pues la verdad es que sí, hubiese sido mucho más sencillo, posiblemente más rápido y no creo que más barato, pero a lo mejor empataría. El problema es que para las furgonetas Renault Traffic no existen aletines, porque lo primero, no hay un modelo que de origen lleve aletines, y lo segundo, son unos aletines tan complicados y se venderían tan pocas unidades que no parece posible que ninguno de los fabricantes de aftermarket les interese fabricar este tipo de aletines. Y por otro lado, en el caso de que existiesen, sería bastante difícil que hubiese una unidad que saliese 6 centímetros, que es exactamente lo que sale en mis llantas. Así que tengo que hacerme unos aletines como mínimo que salgan hacia afuera 6 centímetros. Y esto sí que se ve muy poco, y menos en una furgoneta. Mira que hace años que tengo impresoras 3D, pero cada vez que veo cómo imprimen las impresoras modernas, me dejan más flipado de la calidad que uno puede hacer en su propia casa. Y eso que estas piezas ni siquiera están buscando una calidad máxima, sino que la verdad es que he metido bastante velocidad para que se hagan rápido. Voy a poner a fabricar el último aletín que me queda por hacer y voy a hacer algo que todavía no he hecho nunca, que es poner todas las piezas del aletín de golpe a la vez en la bandeja de impresión. Esto va a hacer como un día y medio seguido imprimiendo, así que vamos a cruzar los dedos y esperemos que la impresión salga perfecta. Acabo de llegar por la mañana hace 10 minutos y lo que me he encontrado ha sido desastroso. El filamento se había atascado y llevaba por lo menos 2 horas parada la impresión. Tenía que estar terminada y todavía le quedan un par de horas. Así que hay que cruzar los dedos y esperar que otra vez haya retomado la impresión, que no se haya estropeado. He cambiado el filamento, le he quitado el nudo que tenía el rollo de filamento, pero chicos, os voy a dejar por aquí abajo el enlace de la marca de filamentos que he utilizado para que no la utilicéis nunca, porque tuve que pedirla para no perder tiempo. Era el único filamento que me llegaba en 24 horas. Era un pack de 5 bobinas. Por desgracia, la bobina que había utilizado primero, que es lo que siempre hago para probar que el material vaya bien, no estaba en venta ya o en ese momento no había stock. Así que pedí este otro filamento. Ya me pareció que era un poco barato, pero bueno, nunca se sabe. Hay veces que los filamentos baratos funcionan bien, pero no es el caso. Por suerte ya había muchas piezas que eran más pequeñas que ya estaban terminadas, pero las piezas más altas que todavía faltaba por imprimir, se está viendo que hay una ligera marca entre las capas donde ha estado parado 2 horas, y cuando se ve esto suelen ser problemas de delaminación a largo plazo. Así que si es posible, no hagáis como yo y comprar filamento de calidad. En este caso, el filamento de Creality está específicamente hecho para que funcione con esta máquina. Y hasta ahora siempre que lo he utilizado me ha funcionado perfecto. El problema es que no les quedaba stock de este material ASA, que es el que estoy utilizando. Solamente tenían PLA y bueno, otro tipo de materiales, pero este no lo tenían en stock. Así que como no podía esperar, pues tuve que tirar de lo que había. Y por suerte la impresión ha terminado, no sin antes haber tenido algún problema.
Aquí podemos ver que se ha delaminado un poco. En el momento que ha habido el problema con el carrete del filamento, esta parte de aquí, al estar durante un par de horas parada la impresión, se ha enfriado un poco, y con esas contracciones y dilataciones que hace el material durante el enfriamiento, la siguiente capa ya no ha quedado igual de bien pegada. Así que esto tendremos que arreglarlo después con el boli de pegar filamento. Todas estas piezas han sido fabricadas a la vez de la misma tacada. Es increíble. No sé si se le puede hacer una prueba más exigente a esta impresora 3D que imprimir 2, 4, 6, 7 piezas seguidas en material ASA, que es el material más difícil posiblemente de imprimir que puedes imprimir en una impresora 3D de estas, y que haya salido relativamente bien, si no llega a ser porque el filamento no es tan bueno como tenía que haber sido. Así que la última vez que compro filamento barato, a partir de ahora voy a comprar el filamento, me da igual que me tarde una semana en llegar, pero el mejor que pueda. Porque pones todo tu esfuerzo en hacer lo mejor que puedes, un diseño y una impresión, y luego un mal filamento, ya veis que te puede fastidiar el trabajo. Pero esto, amigos, no es lo único que tengo preparada para mi Trafic. He diseñado una serie de grapas preparadas para montar en las molduras laterales originales de la Trafic, para que ayuden a que toda la furgoneta se vea mejor y de alguna forma que conecten el aletín delantero con el aletín trasero. No es que sea una modificación muy extrema, pero le va a ir vistiendo y va a hacer que todo el conjunto de la furgoneta se vea más estilizado y no se vea tan bruto los dos aletines con nada en el medio que los unan. Separando la parte baja de la moldura por la parte trasera, va a hacer un efecto muy chulo parecido a las taloneras de los E36 BMW. Después de la impresión, quedan muchas horas de trabajo uniendo pequeñas piecitas y además reparando todos los problemas que han tenido las piezas que se quedaron a mitad de imprimir, y hay que ir una por una reparando cada pequeña grieta que hay en cada plástico. Viendo todo el montón de plástico que voy a tener que lijar, me parece que voy a tener que buscar otra estrategia que no sea lijar a mano. Vale que siempre va a haber que darle un remate a mano, pero voy a ver si funciona esto de darle con la lijadora o con la Dremel, para ver si por lo menos la parte gorda se la puedo quitar primero con la máquina. Y creo que el resultado es más que aceptable, no puedo estar más contento. Después de todas las horas de trabajo que me ha llevado, la verdad es que el resultado es muy interesante. Son unas piezas de plástico realmente sólidas. Las agarras de una punta y es como si fuese una pieza, como si siempre hubiese sido una sola pieza. Una vez limpio y seco, solamente hay que aplicarle la pintura texturizada para que quede increíble. Algo para lo que me ha servido poner primero en una puerta y hacer solamente un aletín es para darme cuenta de que en el paso de rueda dentro del aletín, si no le pongo un vinilo negro que tape el cacho de chapa, realmente queda muy raro que se vea por dentro el aletín y luego como azulito. Entonces voy a ponerle una línea de vinilo a todo por el lado donde no quiero que se vea, y así se ve todo negro con mucha más armonía. Para montar los aletines estoy utilizando polímero, un tipo de silicona que es muy potente y hace como si fuese unos clavos. Esto, por una parte, está bien porque puedes ponerlo de una forma sencilla, pegándolo, y en el momento en el que quiera quitarlo, está tan fuerte que voy a tener que cortarlo con cúter si en algún momento hay que sacarlo para hacer alguna reparación o algún mantenimiento, pero no va a haber demasiado problema porque es como una goma que se corta bien. Espero que con esta modificación los amigos de la ITV estén contentos, porque por fin está la llanta metida dentro de la carrocería, o más bien la carrocería sacada por encima de la llanta, pero bueno, esto a ellos no les importa.
esto está siendo demasiado bonito, pero ya sabía yo que esto no podía ser tan fácil. La puerta corredera trasera ya la había sacado un poco hacia afuera para que no pegase con la llanta. El problema es que ahora que el aletín está todavía más arriba que la llanta, la puerta por arriba es todavía más gorda que por abajo y roza con el aletín. La solución no va a ser nada sencilla porque esta guía ya está sacada todo lo que me permitía la propia guía, así que voy a tener que darle una vuelta a ver cómo se puede solucionar esto. Para empezar, tengo que hacer un agujero un poco más salido al de la zona de la puerta donde viene el soporte original. Ahora no solamente saco la guía corredera de la parte trasera, sino que de la parte delantera también está desplazada 2 centímetros hacia afuera. Sin embargo, esta solución, aunque es buena, no va a ser suficiente. El problema ahora es que estos pequeños tornillos que salen de la guía corredera son demasiado cortos para lo que quiero sacar la guía hacia afuera. Así que va a haber que coger una estrategia distinta, ya que estos tornillos no sirven, y va a haber que cortar los tornillos para ponerle unos nuevos más largos. Otro problema es que la parte trasera de aquí es un poco larga y al sacarlo hacia afuera va a golpear con la zona de la luz trasera. Así que va a haber que cortar un poquito para que no golpeen la luz y podamos desplazar hacia afuera otro medio centímetro más. Donde estaba el tornillo en la guía corredera, tengo que soldarle esta varilla que es más gorda y más larga. El problema es que yo soy un pésimo soldador y la técnica que uso es esta. Quiero soldar una varilla metálica a esa chapa. Esa es la máquina que yo voy a utilizar. Quiero que me digas cuáles son los parámetros que tengo que ponerle para que pueda soldar bien. Así que el voltaje entre 16 y 18 y los amperios entre 80 y 100. Así es, amigos, me está diciendo ChatGPT exactamente cómo tengo que poner los valores de la máquina, porque yo sueldo cada 4 o 5 meses y la verdad es que como no sueldo demasiado, pues se me olvida, la verdad, y no me sé los valores exactos que tengo que poner. Y una cosa que he conseguido últimamente para no tener que estar haciendo un ratito de pruebas, viendo a ver el amperaje y todas estas cosas que tengo que ponerle a cada tipo de material que voy a soldar, pues se lo pregunto a ChatGPT, le subo un par de fotos de las cosas que quiero soldar y flipas cómo queda. Yo soy totalmente horrible soldando y esto es lo que he conseguido soldar a la primera. Así que, chicos, con este tipo de máquina y con la ayuda de la inteligencia artificial, suelda hasta el más paquete. Os dejaré en la descripción el enlace a la máquina que utilizo para soldar. Es una máquina barata y muy práctica. Pero claro, con el calentón que se ha agarrado en la corredera después de haberle pegado la soldadura, hay que volver a lijar para darle una mano de pintura, porque esto tiene una pinta horrible. Esos cachos de cuadradillo que veis que he soldado también, es lo que va a hacer el nuevo tope, porque tened en cuenta que la guía antes iba totalmente pegada a la chapa de la furgoneta, y ahora tiene que estar desplazada 3 centímetros. Así que esos cuadradillos son los que apoyarán contra la chapa de la furgoneta y los que le dan esta vez la medida de desplazamiento hacia afuera que va a llevar. Y ahora sí, amigos, la tenemos donde la queríamos tener. Ahora ya las cosas empiezan a ponerse cuesta abajo. Una dificultad que tiene este último aletín es que tiene la puerta corredera y aparte de no rozar, como veis el aletín está justo en el medio, así que he tenido que hacerle un corte como en chaflán para que cuando abra la puerta corredera pueda salir un poco hacia afuera, correr hacia atrás y que no golpee ninguno de los aletines. Y algo que me preocupa y que quiero solucionar es que estos dos cachos de plástico, cuando vayamos por la autopista a velocidades altas, es posible que con el viento le hagan golpetear y eso es algo que quiero evitar. Así que voy a ponerle una junta de goma
Realmente es un cacho de K-Flex finito, este material que utilizamos para el aislamiento de las furgonetas. Es genial para hacer juntas porque es muy manejable siempre que sea un tipo de K-Flex que sea finito, no del gordo. Y con esto espero que tengamos todo listo para que estén contentos nuestros amigos de la ITV y de la policía. Pero ojo, no penséis que solamente haciendo esto vamos a poder circular con unas llantas que salgan de la carrocería. Esto solamente es para que nos dejen homologarlo. Después de toda la modificación y poder ponerlo de forma legal, tendremos que ir a la ITV y pagar a un homologador para que nos haga un proyecto técnico para que legalicemos todo. Si te está gustando este proyecto, suscríbete porque voy a hacer un techo elevable de forma artesanal y barato y muchas otras cosas que iremos viendo en el canal.